No estoy exagerando. Una de las personas más populares de la televisión nunca deja de jactarse de lo que bebe. No cree en Dios, se burla del cristianismo. ¿Y de qué se jacta este sofisticado hombre de mundo? ¿Qué es vivir bien, en su opinión? Nos lo ha dicho en repetidas ocasiones. La buena comida y luego con una sonrisa la buena bebida y la buena conversación. Esa es la buena vida. La verdadera vida. Esa es la vida cultivada y civilizada. Las personas se jactan de eso. Se ha puesto de moda. Tu conocimiento de la bebida es el distintivo que revela tu nivel como ser civilizado. Si no sabes qué vino corresponde a cada plato de la comida, eres un necio y un ignorante. Estás fuera de órbita, no estás al corriente, a la moda. Mira que no saber qué beber con el pescado o con la carne. ¿De dónde has salido? ¿En qué planeta vives? ¿Dónde te criaste? Esa es la forma en que se estima y se juzga a una persona hoy en día. Pero existe otro elemento. Quiero mostrarte lo actual que es Isaías. Hombres fuertes para mezclar bebida. Ahora bien, quiero repetir que no estoy hablando del hombre de a pie, sino de personas a las que debemos ver como nuestras clases dirigentes. ¿De qué se jactan? Del hecho de que saben mezclar un cóctel, mezclar bebida, mezclar. Ese es exactamente el término. No todo el mundo sabe hacerlo, de forma que es algo de lo que uno puede jactarse. Es el distintivo de la sofisticación. ¿Qué más? Ah, sí, son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Cómo se evalúa la fuerza de un hombre, no de un animal? La manera moderna es preguntar, ¿tienes aguante bebiendo? Nuevamente no estoy exagerando, son puros y duros hechos. He oído a hombres distinguidos jactarse de todo lo que podían beber, de que eran los últimos que quedaban en pie cuando los demás ya estaban derrumbados. Hay cosas que debieran hacernos reír, pero no eso. Jamás te rías del alcoholismo de un hombre ebrio. Ha ocasionado mucha destrucción y desdicha en el mundo. Pero se jactan de ello. Y hacían lo mismo en tiempos de Isaías. Se pronuncia un ay contra este tipo de cosas. ¿Qué más? Adviértase que este tipo de pecado hace que las personas insulten a su propia naturaleza por el hecho de que son incapaces de sentir placer alguno sin entregarse a estas ayudas y a estos estimulantes artificiales. ¿Por qué hacen las personas este tipo de cosas? Porque son desgraciadas sin ello. No han podido hallar felicidad, no han podido hallar paz, no han podido hallar siquiera placer. En mi opinión, este es el aspecto más asombroso del pecado y el más insultante para la naturaleza humana. Se nos dice que no podemos ser sociables sin beber, que hace falta desinhibirse. ¿Son los hombres y las mujeres de tal forma que no pueden ser sociables o agradables, que no pueden ser felices, a menos que estén sometidos al efecto de las drogas? Pero esa es la situación en la actualidad, y eso muestra la absoluta ruina y vacuidad de la vida sin Dios y sin Cristo. No pueden vivir sin estimulantes. De modo que ahí tienes tus cócteles, tus pastillas, tus drogas. Dicen que lo hacen para divertirse. ¿Por qué? Porque son muy desgraciados, muy infelices y se encuentran en la más absoluta ruina emocional y espiritual. Protesto en el nombre de la naturaleza humana. Los hombres y las mujeres no tienen por qué llegar a hundirse tan profundamente como para que la única forma de obtener placer sea drogarse y bombardear sus cerebros insultándose a sí mismos. Pero, como ya hemos visto, todo ello tiene como resultado la supresión de los centros de control del cerebro y permite que lo más básico de ellos tome las riendas. Adviértase que esta frase implica que el pecado no solo maltrata a la mente y el espíritu, sino hasta el cuerpo mismo y sus facultades. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Las personas invierten su energía y su fortaleza en ello. Este ay tiene un matiz sarcástico. Ya no son valientes para su país, ya no son hombres fuertes para alguna causa noble y de importancia. No.
Lo dedican todo a este tipo de cosas, al placer, a vivir en la droga y la bebida, entregan su cuerpo, su mente y toda su fuerza a diversas formas de libertinaje. ¡Qué terrible maltrato del cuerpo! Y qué insulto para la naturaleza humana. Lo trágico es que mientras que las personas entregan su fuerza a la bebida, al placer y a cosas de este tipo, no tienen ni idea de lo que son los seres humanos funcionando correctamente, como debieran, como hombres y mujeres creados por Dios, con espíritu, alma y cuerpo en una maravillosa unidad, en equilibrio perfecto. Fueron creados para vivir en esas tres esferas a la vez. ¿Cómo debían utilizar su fuerza? Nuestro Señor lo resumió de esta forma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 30, 31. Pero mientras las personas son víctimas del pecado y se encuentran bajo su poder, no tienen idea alguna de esto. Insultan a su mente, su alma y su cuerpo. Maltratan su cuerpo por medio de una estimulación excesiva y así mueren a una edad temprana o sufren problemas nerviosos o enfermedades psicosomáticas y mentales, sencillamente porque no saben cómo vivir. Podría dar muchos ejemplos de esto. En cierta ocasión tuve el privilegio de examinar el fichero de pacientes de un gran médico y pude advertir que muchas veces el diagnóstico que hacía de un paciente era: come demasiado, bebe demasiado, baila demasiado, no duerme lo suficiente. Este tipo de paciente trabajaba duramente durante el día y luego se sublevaba, por así decirlo, por la noche, insultando a su cuerpo y malgastando sus fuerzas sin comprender cómo vivir y cómo utilizar los dones que Dios le había dado. En lugar de utilizar su mente, su alma y sus fuerzas, esto es, su fuerza física, de manera correcta, las estaba sometiendo a una estimulación excesiva y como resultado de ello estaba exhausto y angustiado. Eso nos lleva al tercer y último principio que se nos enseña en estos dos versículos, y el más grave de todos. El pecado afecta a todo tipo de personas, nadie es inmune a él. Hace que los hombres y las mujeres insulten a sus propias naturalezas, pero, en tercer lugar, degrada y destruye lo mejor de ellos. Estas cosas van unidas. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Son culpables de esto último a causa de lo demás. A pesar de que tienen la capacidad y el entendimiento, aunque se encuentran en posiciones elevadas, debido al efecto degradante del pecado en sus propias vidas personales, pierden su propio juicio. Lo pierden todo. El pecado siempre lleva a la degradación en todos los sentidos, igual que lo hace con respecto al cuerpo, lo hace, y más aún, con los aspectos más elevados de uno mismo. El apóstol Pablo lo resume en unas famosas palabras. Dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Y lo hacen. Las ideas equivocadas siempre llevan a conductas equivocadas. Quizá haga falta mucho tiempo, pero siempre sucede. Supongo que la mayor falacia de todas en el pensamiento del siglo XX fue que se podía poseer justicia sin piedad. La idea es que aún no renunciando a Dios y a la fe en Él y en el Evangelio, se puede mantener la justicia que se enseña en el Evangelio, que puedes asirte de la ética tras haber abandonado la doctrina. Esa ha sido la mayor falacia de todas. Comenzó a tomar entidad a mediados de la era victoriana y se ha vuelto casi universal en el siglo XX, y ahora presenciamos todos sus efectos. Pero no hay justicia sin piedad. Ese es el gran mensaje de la Biblia. Como hemos visto, el apóstol Pablo lo expresa claramente en los Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El profeta Isaías nos los presenta de forma gráfica. Los mismísimos hombres de los que esperaban justicia y liderazgo estaban empezando a enturbiar la justicia y lo hacían por causa de su propio fracaso y pecado personales. El pecado siempre embota el sentido moral de lo correcto y lo incorrecto,
y siempre embota el sentido de la justicia. No se puede pecar indefinidamente sin que la conciencia resulte afectada. Qué diferente es cometer un pecado por primera vez y por centésima vez. ¡Ay! ¡Cuántas dudas la primera vez! ¿Por qué? Porque la conciencia habla fuertemente y te refrena advirtiéndote y diciéndote, no lo hagas. Mira lo que sucederá, observa las consecuencias. Pero si llevas a cabo este acto, la vez siguiente será más fácil repetirlo y más fácil aún la tercera, etcétera, etcétera. Hasta que, al final, tu conciencia ya no te dice nada en absoluto. Según el apóstol Pablo, llega un momento en que tu conciencia queda cauterizada. Primera de Timoteo 4:2. Y eres, por así decirlo, una persona sin conciencia. El pecado siempre corroe la conciencia, siempre la apaga. No se puede insistir en pensar equivocadamente y pecar en todos los sentidos sin embotar tus valores morales, tu sentido de lo correcto y lo incorrecto, así como tu sentido de la justicia. Sin duda es a esto exactamente a lo que estamos asistiendo en la actualidad. Vaticino, por ejemplo, que los tribunales no tardarán mucho en tener que prescindir del sistema del jurado. ¿Por qué? Porque no se puede confiar en que los hombres y las mujeres del jurado ofrezcan veredictos basados en la justicia. Hoy día, las personas no consideran los hechos y los casos en términos de lo correcto y lo incorrecto. Los consideran en términos de sí mismos. Un amigo mío formó parte de un gran jurado hace unos 3 años o 4 y me contó lo que sucedió. Se juzgaba a un hombre por una serie de infracciones de tráfico. Se presentaron los hechos ante el tribunal y el jurado se retiró para deliberar. El presidente del jurado preguntó, bueno, ¿qué hacemos? Para mi amigo, la mayoría de las infracciones eran flagrantes. El acusado era a todas luces culpable. No ofrecía gran dificultad y no cabía duda alguna. Cuando el presidente del jurado planteó pues la pregunta, mi amigo respondió, sin lugar a dudas se trata de un caso completamente claro. Este hombre es a todas luces culpable. Supuso que todos estarían de acuerdo y que podían volver a casa sin mayor dilación, pero no fue eso lo que sucedió. La actitud de sus compañeros del jurado fue la siguiente. Quizá te toque a ti la próxima vez, dijeron. ¿Te gustaría recibir sentencia de culpabilidad si estuvieras en su lugar? En otras palabras, ya no estaban pensando en términos de lo correcto y lo incorrecto. Ya no era una cuestión de justicia, sino de ¿y si me sucede a mí? ¿Cómo puedo protegerme? Tal como lo expresa Isaías, querían justificar al impío mediante cohecho. Y su cohecho era poder escabullirse cuando les tocara a ellos. Ya no estaban considerando el delito distanciada, objetiva y honradamente, sino que eran parte interesada, con otras motivaciones en juego, cuyo concepto de justicia está completamente viciado. ¿Por qué? Porque eran pecadores, porque sabían que hacían lo mismo que aquel hombre que estaba siendo juzgado. Había intentado adelantar a otro automóvil cuando no debía o quizá conducía ebrio y le habían descubierto infraganti. Y si tú eres la próxima vez, y si te sucede a ti. Pero esto no se limita al pueblo llano. Lo presenciamos a un nivel mucho más elevado en la actualidad, cuando a menudo leemos una afirmación de algún profesor universitario con respecto a una cuestión moral y la actitud no es preguntarse si está bien o está mal, sino más bien, no debo entrometerme en la vida de los demás y no puedo hablar de lo que no he visto. Esa es la actitud que prima, pero con frecuencia es peor aún. El pecado se disculpa o se justifica, la mismísima idea de pecado se ridiculiza. Como hemos visto, hemos implantado una nueva moralidad, acorde con los nuevos tiempos en que vivimos. No debemos seguir aferrados a viejas ideas, dado que el ser humano evoluciona y cambia. Sus ideas también deben cambiar. Lo que quizá parecía equivocado en otros tiempos, ahora ya no lo es. Ya no existe un patrón objetivo. Todo fluctúa. No hay una verdad eterna. ¿No es esa la situación? ¿Dónde están los guardianes de la moralidad? ¿Dónde están las personas que debieran manifestarse? ¿Qué sucede con los estadistas? ¿Qué sucede con los dirigentes de la Iglesia? ¿Qué sucede con las personas que encabezan cada aspecto de la vida?
Vemos que defienden los matrimonios experimentales y argumentan que el desenfreno y hasta la perversión en cuestiones sexuales no siempre está mal, que hay ocasiones en que pueden ser correctos. El amor es más importante que la castidad. De hecho, el amor y la castidad tienden a considerarse antagónicos. Aquí tenemos justamente aquello de lo que escribía Isaías y sobre lo que pronunciaba sus ayes. Todo conduce a esto. El sentido del deber y de la responsabilidad está desapareciendo a marchas forzadas y la idea de servicio se ha esfumado. ¿Qué puedo sacar de ello? ¿Cómo puedo obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo? Las ideas de altruismo y la abnegación casi desprecian. Las ideas de altruismo y de abnegación casi se desprecian. Todo se disculpa, todo está bien. Nos encontramos en un proceso de cambio, la bondad se desprecia, la integridad genera burlas y la castidad y la pureza se consideran desfasadas y pasadas de moda. Si da la casualidad de que intentas vivir una vida piadosa y justa, es muy posible que te persigan, que se rían de ti y te traten despectivamente. Justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Como ya he dicho, todo esto se debe al hecho de que los dirigentes mismos viven vidas pecaminosas. ¿Por qué atacan la enseñanza de la Biblia acerca del pecado? Porque ese es uno de los efectos generados del pecado en los hombres y las mujeres. Los envenena y los vuelve cínicos. ¿Qué importa? Dicen. Dame paz. Daría cualquier cosa por una vida pacífica. No solo eso, se están encubriendo a sí mismos e intentan acallar sus propias conciencias. Si tu conciencia te acusa en cuanto a un aspecto moral, quizá pienses que la mejor forma de enfrentarse a ello es desarrollar una nueva moralidad y demostrar intelectualmente que lo que te molesta es una especie de residuo de un estado más o menos subdesarrollado de la raza humana. Te inventas, pues, una nueva moralidad a fin de intentar acallar tu propia conciencia. Luego te tomas tus drogas y te hundes cada vez más en el placer. Lo disculpas en otros a fin de poder disculparlo en ti. Y al seguir adelante, tus centros superiores quedan suprimidos y vuelves a la vida de un animal. En ocasiones es peor aún, porque la bestia no se droga a sí misma intencionadamente. La bestia no suprime deliberadamente sus centros de control y entendimiento a fin de entregarse a los más bajos excesos. Quizá ingiera bayas venenosas por accidente, pero los hombres y las mujeres lo hacen de forma intencionada. Los seres humanos, pues, destacan en todo el universo de Dios como los mayores necios, atentando contra su propia naturaleza, que fue creada a imagen de Dios, y jactándose en su vergüenza, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Filipenses 3:19. No solo hacen el mal, sino que se regocijan con los que lo hacen y se invitan mutuamente a llevarlo a cabo. La Biblia no tiene nada que decir a tales personas, a excepción de que la ira de Dios está sobre ellos. ¡Ay de los que piensan y viven así! No puedes insultarte a ti mismo e insultar a Dios y salirte con la tuya. Si pudieras, Dios no sería Dios. Dios debe hacer algo al respecto, debe castigarlo. Y nos ha dicho que va a hacerlo. Nos ha advertido, ha pronunciado sus ayes, nos ha mostrado el pecado, nos ha pedido que pensemos y veamos estas cosas a fin de que podamos entender y arrepentirnos. Y la tarea de predicar el Evangelio es extender esta invitación de Dios. Los ayes no son la última palabra de Dios. Comprende la situación, dice, y detente. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Deseas la vida, ¿no es así? Es la felicidad lo que anhelas, es el gozo lo que quieres. Por supuesto, está bien que tengamos esos deseos, pero solo hay una forma de satisfacerlos. Cualquier otra forma te pone en ridículo y te engaña. La vas siguiendo y al final te deja en la desdicha y la desgracia, en la infelicidad y en una desesperación absoluta y definitiva. Solo hay una forma de escapar de todo esto.
No es cuestión de más educación, no es cuestión de más comisiones gubernamentales, no es cuestión de algún nuevo ministerio ni de que algún ministro se encargue del problema de la inmoralidad. Eso no nos servirá de nada en absoluto. El pecado es demasiado poderoso para recurrir a tales cosas. Afecta hasta a la mente más brillante, al más entendido, a la persona más valiente y los hace caer. Puede quebrantar a las personas física, mental y moralmente. Lo ha hecho a lo largo de los siglos y sigue haciéndolo. Solo hay una fuerza que puede enfrentar al pecado. Charles Wesley lo expresa de la siguiente forma: considero santo que murió, fiador en mi lugar, resucitado es mediador y príncipe de paz. Cordero santo que murió, fiador en mi lugar, resucitado es mediador y príncipe de paz. Ese es el poder de Cristo, el Hijo de Dios, el poder de su vida santa y libre de pecado, el poder de su sangre para cancelar tu deuda por tu pecado y tu iniquidad, el poder de su resurrección. El poder de Cristo a través del Espíritu Santo te dará un nuevo nacimiento y una nueva naturaleza, una nueva forma de ver las cosas, un nuevo entendimiento. Lo renovará todo. Y una vez que lo tengas, tendrás paz, tendrás gozo, tendrás felicidad. Ya no necesitarás drogas, ya no necesitarás mezclar cócteles, ya no tendrás que divertirte por medio de estimulantes artificiales. Lo tendrás todo en Cristo, infinitamente más de lo que puedas imaginar. Creer en Él y recibir su vida reavivará hasta tu propio cuerpo. Hará una nueva persona de ti, una personalidad completa. Y lo hará inmediatamente. Te capacitará para vivir plenamente mientras sigas en este mundo y te capacitará para morir triunfante y victoriosamente, y entonces te dará acceso al cielo y a la gloria de Dios y al gozo sin fin y el amor que no cesa. Reconoce que, tal como eres por naturaleza, eres una víctima, un esclavo del pecado, de Satanás y del mal. Comprende asimismo que nada salvo el Hijo de Dios puede liberarte, pero Él sí puede. Si el Hijo os libertase, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Amén.